Y en información económica, el desempleo en el Gran Santiago llegó hasta un 8,3% en el mes de diciembre. Esto según la última medición del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esta cifra representa una baja de 0,5% respecto a la última medición del mes de septiembre. Para hablar del tema, nos acompaña Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, gracias por la invitación nuevamente. A ver, Lorena, ¿cuál es la primera impresión que te deja estas cifras? Claro, 8,3%, una fuerte caída, por ejemplo, respecto a 12 meses atrás, en términos de la calidad del empleo que se ha generado, la recuperación del empleo durante el último año. ¿Cuál es tu primer análisis? Yo creo que en términos generales son buenas cifras. Lo que se está mostrando aquí es que hay menos inactividad, por lo tanto las personas están efectivamente buscando empleo y entrando a participar al mercado laboral, y por ello sube un poquito, ¿cierto?, la tasa de desempleo respecto a lo que mostramos en septiembre. Yo creo que esto es bueno en términos de que primero estamos recuperando la tasa de desempleo como un indicador que nos va a servir de algo, va a empezar a mostrar cuando la gente participe, pero también es bueno porque no es que todos se estén quedando en la desocupación, sino que también se está creando mucho empleo. Ya la variación de los ocupados aumenta 6,9% en el año, eso yo creo que es muy importante, y si abrimos esa cifra en hombres y mujeres, son justamente las mujeres quienes están encontrando más empleos. Ya, en esta oportunidad en el año se crearon 207.000 puestos de trabajo y de ello 167.000 son de mujeres. Entonces la habíamos visto a ellas bien rezagadas y sin participar en el mercado laboral, pues hoy día participan y encuentran empleo. Yo creo que eso es muy importante. Yo recuerdo... Ahora, Sí. Dale. Respecto a lo que tú me decías, la calidad del empleo, es cierto que hay cosas que ahí preocupan. Está todavía subiendo de manera importante los trabajadores por cuenta propia, que uno puede, cierto, asociar a trabajos un poquito más informales, pese a que no son todos así. Porque ahí también está aquellos que dan boleta, las profesiones incluso que trabajan como independiente pero que dan boleta de servicio de impuesto interno. Pero eso igual está aumentando fuertemente. También podemos ver un poquito de alza en los asalariados que no tienen firmado un contrato de trabajo, lo que también uno puede, cierto, asociar con cierta informalidad. Pero tampoco todavía son cifras preocupantes. Sin embargo, hay que hacerle un seguimiento, yo creo, a esto para que no nos vaya a aumentar de un día para otro, cierto, la informalidad, y seguir implementando políticas públicas al respecto. Sí, hay un dato bien importante que lo habíamos conversado en las últimas mediciones, Lorena, si no me equivoco fue no sé si en junio o septiembre, respecto a las ofertas laborales que habían, pero que no se llenaban por a veces razones. ¿Te acuerdas que muchos argumentaban, no, que los IFE, que los retiros, que esto otro, la gente, entre comillas, no quería trabajar? Esa discusión como que ya se dejó de lado, ¿no? Lo que se deja de lado definitivamente es el temor a la cuarentena, el miedo al virus. Eso es irrelevante cuando lo preguntamos. Ya pasa, antes era una cifra súper importante, hoy día son 8.000 personas. Hay que pensar que en julio del 2020 llegaron a 400.000 personas ya que no buscaban. Respecto del IFE, de todas maneras algo queda, pero no como lo que vimos en septiembre. Donde ahí sí había cierta importancia respecto a buscar empleo. Yo creo que en parte pierde la importancia porque sabíamos que en diciembre, que es la medición cuando estamos haciendo ahora, era el último subsidio, el último IFE que se iba a pagar. Por lo tanto, las personas empiezan a buscar empleo antes para poder tener ciertos ingresos en enero. Entonces, por eso el efecto se reduce. De eso queda menos, pero de lo que definitivamente no queda, cierto, es del temor al virus y a las restricciones sanitarias. Sí, Lorena, hay un tema que me llamó mucho la atención. Tú mencionabas la cantidad de puestos de trabajo para mujeres. Estaba viendo el tema de la brecha salarial. 23% entre hombres y mujeres. Antes de la pandemia era 21%. Durante la pandemia llegó a un 8%. Y ahora sube a 23%. ¿Qué explica ese baja y sube en esta brecha que obviamente es tarea, o ojalá que llegue al 0% lo antes posible? Pero ¿qué ha pasado este último tiempo? Básicamente volvemos a lo normal porque vuelven a entrar más personas al mercado laboral. O sea, lo que te está confirmando es que la brecha es de alrededor de un 20%. ¿Esa caída 8% era engañosa, entre comillas, por muchas mujeres que salieron del mercado laboral? Eso mismo es. Muchas mujeres que salen del mercado laboral y por lo tanto lo que estás haciendo es que sacas la distribución de abajo y te quedan salarios más altos. Pero no es que los salarios sean más altos, sino que aquellas mujeres que tenían esos salarios más altos salen del mercado laboral. Y por lo tanto no puedes observar una brecha cierta,
sino que estás ocultando la mitad de la información, por así decirlo. Entonces yo creo que aquí es súper importante entender que en realidad no es que mejoramos en términos de brecha, estamos exactamente igual, solo que cuando en el mercado laboral se producen despidos, normalmente salen las personas menos capacitadas, con menos experiencia, y esas son las que tienen menos salario, y las mujeres en mayor medida que los hombres tienen menores salarios. Entonces ahí se ve, ¿cierto?, cómo al salir las mujeres del mercado laboral pareciera que la brecha mejora, pero en realidad eso no se mantiene en el tiempo. O sea, las noticias pueden ser peores porque uno dice, claro, subió, volvimos al punto de inicio. El tema es que nunca mejoramos. Es peor quizás el diagnóstico, ¿no? Exactamente. No es algo... Efectivamente, en estos 2 años no hemos mejorado nada respecto a la brecha salarial. Esto es solamente un efecto del descreme que deja el mercado laboral cuando se saca a las personas que ganan menos, efectivamente. Y ganan menos porque, como decía yo, tienen menos experiencia, tienen menos capacitación, menos educación, y por lo tanto ahí están las personas que están más vulnerables, ¿cierto?, de perder empleo inmediatamente. Y observas de inmediato que las mujeres son más castigadas que los hombres. Ellas, de hecho, nosotros vimos en marzo y en junio que perdieron primero los empleos y que también inmediatamente dejaron de participar en el mercado laboral. Entonces estás viendo ese efecto en salarios más que realmente que ellas empezaran a ganar un poco más. Lorena, otro indicador bien importante que ustedes entregaron es la duración promedio de las cesantías. De 6,6 meses sube a 7,2. ¿Qué es lo que te está diciendo? Claro, se están creando más trabajos, pero la cesantía está durando más tiempo. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la cesantía dura más tiempo en aquellos que más vulnerables, que les cuesta más volver a encontrar trabajo. Y yo creo que eso va a seguir en aumento. Hay muchos hoy día que están saliendo, ¿cierto?, de esa inactividad, del desaliento inicial que tuvieron, y están buscando empleo y encuentran de inmediato. Pero esas personas tienen más educación, tienen más años de experiencia, pero en general hay algunos que se quedan mucho más atrás respecto de esto y les cuesta, por lo tanto, encontrar trabajo, y aquí vienen aquellos que se van a quedar más tiempo. Ya, yo creo que eso es algo que vamos a tener que seguir monitoreando. Observamos ahora, por ejemplo, que los hombres están quedando más desempleados que las mujeres, y cuando vamos a sacar la mediana de esa edad de los hombres de 52 años, eso quiere decir que a ellos les está costando más cuando tienen esa edad y de ahí para arriba. Ya, también así observamos que son hombres que tienen solamente educación media. Y por lo tanto, claro, son castigados por el mercado laboral porque se van quedando también rezagados respecto a los conocimientos que puedan tener, tanto en tecnología como en otras cosas. Y por lo tanto, si van 2 personas, ¿cierto?, a un puesto de trabajo, voy a elegir a la que tiene mayor educación, a la que tiene quizás menor edad, para que se pueda de nuevo calificar y volver a tener cierto nivel para el trabajo que yo lo necesite. Entonces, por eso son personas que nos va a ir costando más poner en el mercado laboral, y cada vez más esta cifra se podría extender en términos que son los desocupados que se van quedando, ¿cierto?, ahí en ese nivel sin poder encontrar empleo. Sí, Lorena, encontré una información en redes sociales, corrígeme tú si es que está o no está en lo correcto esta información. ¿Se acaba la medición que ustedes entregan cada 3 meses? Mira, no sabemos todavía si se acaba o no. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no suceda. Esta es una medición que tiene 65 años de vida. Es casi ya un patrimonio histórico, como dije yo hoy día en la mañana en la conferencia de prensa. Además, es la única encuesta que tiene una historia tan larga. Por un tema de financiamiento, ¿no? Es por un tema de financiamiento, es algo que ya se venía conversando con el Banco Central, que es el principal financista de esta encuesta hace tiempo ya. Sabíamos que esto podía suceder, digamos, pero todavía tenemos esperanza de que vamos a encontrar nuevos financistas y esperamos que eso se solucione de aquí a marzo. No lo sabemos todavía. Sí, es súper importante, Lorena, pero también recalcar y que tú releves la importancia de este tipo de mediciones para las políticas públicas. El desglose que ustedes entregan es súper minucioso. O sea, nosotros hemos trabajado durante tantos años con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la importancia de este tipo de encuestas para las políticas públicas, ¿no? Así es, y por ejemplo hoy día en pandemia pudimos observar aquí el impacto de esta crisis, pero no solo de esta crisis, sino que pudimos con esta encuesta comparar con lo que estaba pasando en el 2001,
con lo que pasó el 2009, ¿cierto?, con la crisis subprime, y otras encuestas en Chile de empleo no te permiten eso, porque no tienen una larga data de historia. Entonces yo creo que eso es súper importante. También hicimos preguntas adicionales, lo mismo que tú me preguntabas, Andrés, qué pasó con la cuarentena, qué pasó con el IFLE, esa flexibilidad que tuvimos de poner algunas preguntas para entender un poquito más el mercado laboral, yo creo que fue súper relevante, ayudó efectivamente en algo, eso espero, y así que espero que podamos seguir aportando desde los datos, ¿cierto?, a la toma de decisiones cuando esto se requiere. Sí, es lo que todos esperamos. Lorena Flores, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas, y ojalá que esta encuesta sirva, porque realmente es un insumo muy, muy valioso. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Seguimos con otras informaciones. 2 hombres en motocicleta